En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica y progresiva que causa cicatrización del tejido pulmonar, dificultando la respiración y reduciendo el oxígeno en el cuerpo. A menudo se confunde con otras condiciones respiratorias, lo que retrasa su diagnóstico. La doctora Ruth A. Santos Rodríguez, neumóloga del Hospital Universitario de Adultos, nos orienta sobre sus síntomas, cómo se confirma el diagnóstico y las opciones actuales de tratamiento para mejorar la calidad de vida. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. La primera vez que yo me enfrenté a la fibrosis pulmonar, no la idiopática, pero la fibrosis pulmonar como tal, fue bien triste porque fue a través de una paciente que quiso exponer su caso. Una paciente en donde se le había dicho que, pues, lamentablemente era una condición que las personas no duraban más de 5 años, así que ella tenía ciertos años para poder hacer todas las cosas que a lo mejor no había podido hacer y despedirse tranquilamente de su familia. Yo hablo de esto y definitivamente mi corazón, ¿verdad?, sufre porque tiene que ser muy triste para un paciente recibir una noticia como esta. Vamos a estar hablando ahora de lo que es fibrosis pulmonar idiopática. Doctora Santos, ¿tiene alguna diferencia con la otra o los otros tipos de fibrosis? Sí. Lo que pasa es que la fibrosis pulmonar idiopática, nosotros tenemos aproximadamente más de 120 condiciones que nos pueden llevar a fibrosis. Lo impactante de la idiopática es que no sabemos qué la causa. Al día de hoy todavía no se sabe qué la causa. Nosotros podemos entender que tenemos un nivel de fibrosis y ahí nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Dícese buscar causas para la fibrosis. Si nosotros no tenemos causas para la fibrosis, entonces lleva el apellido, el título de una fibrosis pulmonar idiopática. O sea, le ponemos entonces un apellido, que sí, sería idiopática. Sí, porque lo que pasa es que en los otros tipos de fibrosis nosotros tratamos la causa. Exacto. Y al tratar la causa, pues podemos detener la enfermedad, ¿verdad? O se puede manejar de una manera conocida en base a las causas, como enfermedades reumatológicas, son un ejemplo común, ¿verdad? Artritis reumatoidea, lupus, polimiositis, dermatomiositis, son causas reumatológicas que te pueden llevar a fibrosis, ¿verdad? Entre otras varias causas. Y el tratamiento de esos casos en particular es la causa. Cuando nosotros tenemos fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que buscar mecanismos para detener la fibrosis. Y muchas veces pues eso no es tan fácil, aunque yo sé, ¿verdad?, que las investigaciones y la ciencia en términos científicos y de buscar alternativas, lo que hoy día se trata es de detener y frenar las progresiones de las enfermedades para darle calidad de vida y años de vida a las personas. No sé si, ¿verdad?, con la fibrosis hemos hecho, ¿verdad?, se está trabajando. Síntomas comunes que pueda tener una persona con esta condición. Una persona con esta condición, y si lo conectamos con el segmento anterior, se pueden ver cosas como tos, se va a quejar de lo mismo, falta de aire, pérdida de peso, lo que decimos disnea al ejercicio o al esfuerzo, ya sea leve, y va a ir progresando. Esa persona va a presentarse con un patrón de falta de aire crónico, lento, que no está asociado a tóxicos, que no está asociado a exposiciones, que no está asociado a otras enfermedades. O sea que, ¿y a qué edad podemos ver la fibrosis pulmonar idiopática? Usualmente esto se presenta en personas mayores de 50 años. Mayores de 50 a 55 años es donde usualmente podemos diagnosticar esta condición y se ve más en hombres. O sea que el varón entonces y las personas de la adultez, ¿verdad? Ya, aunque según la Organización Mundial de la Salud, 55 años todavía ser adolescente, teenager, pues entonces todavía están en esa plena adolescencia, sí, pero que lo vemos entonces tarde. Sí, por de los 60 años más o menos. Okay. Y entonces, ¿hay factores de riesgo para padecer de esta enfermedad o no necesariamente? Hablamos en el segmento pasado de que el cigarrillo, ¿verdad?, el tabaquismo es una de las cosas que más daño hace a nuestras vías respiratorias, no solo las superiores sino las inferiores. Nosotros hay asociación, siempre hay el tabaquismo, hay asociación para cualquier enfermedad pulmonar, esa es mi pauta que uno se puede imaginar. Hay asociación. También a exposición a diferentes cosas, pero no es una asociación totalmente directa. Cuando la llamamos idiopática es que usualmente eliminamos cualquier clase de asociación directa, y es algo que se entiende que pueden haber unas bases genéticas,
¿verdad?, de que la persona esté desarrollando esta condición. A eso iba. En algunas de las personas que hemos visto esta condición, ¿familiares padecen de lo mismo o han padecido de lo mismo? Por lo general, no. Ah, no. Por lo general. Por eso te digo que todavía es la hora. Yo no dudo que en algún momento vamos a tener más respuestas sobre eso. Pero ahora mismo hay unas tendencias, pero no están claramente establecidas. Cuando vamos a diagnosticar esta condición, ¿qué hacemos? ¿Buscamos hacer imágenes, ese tipo de cosas de cómo están esas vías respiratorias? ¿Puede verse ese daño a ese tejido como se ve, verdad, con lo que le llamamos el popcorn, los pulmones, ¿verdad? Tipo popcorn y ese tipo de cosas. Sí, mira, cuando nosotros estamos en una sospecha de fibrosis pulmonar idiopática, además de la prueba de función pulmonar que ya mencioné previamente, lo único que el patrón que vemos en esa función pulmonar es un patrón restrictivo en vez de obstructivo. Y ese es en donde el FB1 y el FBC, los números que mencioné ahorita, bajan los dos a la vez. En vez de que baje el del primer segundo mucho más rápido. Esa es una de las cosas, pero añadido, la fibrosis pulmonar idiopática se diagnostica con una prueba de CT, un CT de pecho. Una tomografía computarizada en donde ya hay unos patrones establecidos dentro de la imagen de CT que nos puede dar paso a poder diagnosticarla. Antes era biopsia abierta solamente. Wow. Todavía hacemos biopsia abierta en casos que tenemos mucha duda y no tenemos un patrón claro porque necesitamos diagnosticarlo, pero ya en las últimas guías no hace falta hacer eso para poder dar alternativas de tratamiento que están diseñadas para la fibrosis pulmonar idiopática. En ese CT que vemos, o sea, vemos ese tejido dañado, vemos cómo se está maltratado, ¿no? Nuestros pulmones. Sí, se ven los patrones de fibrosis. Vamos a recalcar, la fibrosis pulmonar, lo que sucede es que el tejido de respirar, como lo sabemos, los alveolos, los saquitos, los bronquios, todo ese tejido poco a poco es sustituido por tejido de cicatriz, que es fibrosis. Fibrosis no es otra cosa que un tejido de cicatriz. Así que cuando tenemos ese tejido de cicatriz que va sustituyendo, ese tejido no respira. Claro. No respira, no se estira, por eso en la función pulmonar no pueden salir, no se puede ventilar adecuadamente. Así que lo que tenemos en ese caso es una rigidez que se refleja en el CT. Nosotros tenemos, usualmente empieza en la parte de abajo de los pulmones, de los CTs, y se va viendo cómo se va regando ese tejido de cicatriz mientras más subiendo. Una de las características en CT que le llaman es el famoso honeycombing. Honeycombing es que parece el pulmón sano va sustituido por uno que parece literalmente un panal de abejas. Y así se ve. Sí, hexagonalcito, como un panal de abejas, porque es como la cicatriz se va desarrollando. O sea que entonces eso lo que impide es que tengamos una respiración normal y la oxigenación, presumo yo, doctora Santos Rodríguez, se deteriora también. Totalmente se afecta. Una de las cosas que tenemos es hipoxemia. O sea, los niveles de oxígeno bajan y muchos de estos pacientes requieren oxígeno 24 horas al día. O sea que por eso a veces vemos personas que llevan en un carrito y tienen su oxígeno Exactamente, cargándolo para todos lados. Que tienen su oxígeno. Una de las cosas importantes es que ya tenemos los concentradores del hogar, que era lo que había antes, y antes para ambular necesitábamos tanques de oxígeno que duraban bien poquito, los tanques verdes que veíamos por ahí. Gracias a Dios ya nosotros tenemos unas cosas que se llaman Portable Oxygen Concentrators, que es como una mochilita que coge el aire del ambiente, lo concentra y se lo da en pulsos al paciente. ¡Qué bueno! Eso le añade mucha calidad de vida. ¡Qué bueno! Que es importante que todavía tenemos gente que está usando los otros tanques, que es importante que todavía yo he visto gente usando los tanquecitos verdes. Que le pidan a su médico primario que le pida un oxígeno, un portátil, lo que se llama un concentrador portable de oxígeno. O sea, que ya lo sabe, si usted de los que tiene ese tanquecito verde, exija entonces ¿verdad? Este aparato que es tipo mochilita portátil para que entonces sea mucho más fácil y más cómodo para usted poder, mire, moverse de un lado a otro. Una vez este diagnóstico se da, ¿cuánto tiempo de vida le damos? ¿O eso depende? Lamentablemente eso depende, porque ahora tenemos 2 medicamentos que hace 15 años no existían. Ahora tenemos 2 medicamentos que lo utilizamos para la fibrosis pulmonar idiopática, que esa data, yo tengo esperanzas que tal vez pueda extender la prognosis de estos pacientes, pero usualmente el nivel de mortalidad es bien alto a 5 años. Por eso, yo sé. Y lo que el tratamiento final es trasplante de pulmón. Y eso pues no siempre es tan fácil. Nosotros sabemos, ¿verdad?, lo difícil, doctora, que es lograr conseguir un trasplante importante. Yo creo que cada uno de nosotros debiera llenar ese
esa solicitud de que uno cuando fallezca quiere que lo que tenga bueno de su cuerpo sea donado. Usted le estará dando vida y muchas veces usted no sabe que de una sola persona usted le puede dar vida a muchas personas porque se usa tejido, no solamente es un órgano, se usan muchas cosas de nuestro cuerpo para darle vida a otras personas, así que implante entre usted y su familia el ser un donante de órganos. Con esto me voy a la pausa, pero mire, la doctora sigue conmigo. Va a estar un ratito más y vamos a estar hablando de algo que se conoce como esclerosis lateral amiotrófica. ¿Usted la padece? Quédese pendiente. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.